Pues esperamos una victoria, ya que certificaríamos la Copa del Rey. Sí que es verdad que me parece una pena que, bueno, que ellos ya no se jueguen nada, más que nada porque ya están en playoff ellos matemáticamente, entonces es una pena. El partido va a perder la esencia que supongo que tendrá, pero bueno, nosotros tenemos que ganar sí o sí, sacar los 3 puntos para estar ya sí o sí en Copa del Rey. Pues yo creo que nos deberíamos de centrar aquí, porque más que nada creo que dependemos de nosotros mismos, entonces ganando, que es por lo que tiene que pasar, yo creo que ya no tendríamos que mirar a ningún campo. Pues sí, la verdad es que después de la segunda vuelta, que parece que se ha atragantado un poquito, nos merecíamos esta victoria y más que nada ya para estar un poquito más tranquilos y acabar la temporada de la mejor manera posible, con un buen sabor de boca. Y yo creo que último partido en Sarriena, tenemos que sacar los 3 puntos contra el Baracaldo, que sí que es verdad que bueno, que ellos ya no se juegan nada, pero nosotros sí. Entonces creo que lo más importante es eso, salir a tope, que es lo que nos están diciendo el cuerpo técnico, y ya está, sacar los 3 puntos para que, pues bueno, vayamos al Langreo ya con los deberes hechos. Pues bueno, la verdad es que ya tocaba, ha sido un año bastante complicado en ese sentido, me ha costado hacerlo, pero bueno, gracias a Dios pues al final se dio en Durango, más vale tarde que nunca, y nada, pues muy contento en ese sentido. Sí que es verdad que bueno, pues que estoy jugando y estoy contento en ese sentido, pero si puedes aportar muchas más cosas al equipo, pues mejor que mejor. Hombre, yo creo que ya estamos en la penúltima jornada. El rival ha hecho ya los deberes que ha estado intentándolo durante todo el año y al final pues ha conseguido, y sobre todo bueno, pues que para nosotros es nuestro último partido aquí en Sarriena del año. Vamos a intentar también culminar otro objetivo, que no solamente el tema de la permanencia, sino el poder entrar en Copa, y todo pasa por hacer los deberes nosotros, de poder ganar un partido que matemáticamente nos mete de lleno en la Copa y que no tengamos que estar esperando de otros partidos, ¿no? Entonces yo creo que se va a ver un partido disputado, veremos un poco también a ver cómo vienen ellos, qué idea tienen, y sobre todo, pues bueno, después de esa clasificación para el playoff, pues entiendo también que el equipo, bueno, pues tendrá que refrescarlo y hacer otro tipo de valoraciones, pero yo creo que el pensar que cualquier situación diferente a competir al 100% por parte de Leioa no nos va a salir, no es positivo para nosotros, porque yo creo que estos partidos, a pesar de esas circunstancias, van a intentar venir a ganar, van a querer ganar y todo el mundo quiere hacerlo bien, y en ese aspecto tenemos que estar 100% concentrados y saber que va a ser difícil. Un rival que tiene calidad, que tiene pues esa entidad, ¿no? Y por ese motivo está en playoff, y nosotros lógicamente a intentar dar otra vez una buena nota aquí en casa y poder conseguir 3 puntos. Yo creo que todos los entrenadores y todos los jugadores quieren ganar el siguiente partido, y hoy les toca contra el Leioa, encima con todo eso que querían conseguir, pues ya en su mano, ¿no? Entonces no tienen ninguna presión, no tienen ninguna necesidad de ganar esos puntos a costa. Entonces eso también hace que esa tranquilidad pues les permita también tener tranquilidad de juego, ¿no? Ya te digo, entendemos que pueden venir con otra idea, otra propuesta, en el sentido de poder dar minutos a otros jugadores, pero eso no quita para que sea un Baracaldo, y yo creo que al final una plantilla como la que tienen, pues bueno, cualquier jugador va a crearnos peligro, y sobre todo porque tienen jugadores, sobre todo en la zona de arriba, pues bueno, que se ha visto, ¿no? Que ha estado haciendo cambios continuamente y siempre han dado resultado todos, ¿no? Yo creo que después de toda la temporada, de todo el trabajo que se ha hecho por parte de todos los jugadores, tenemos la posibilidad de solamente mirarnos a nosotros, ¿no? Creo que sería un error el estar valorando otros campos. Nosotros tenemos esa posibilidad que otros rivales no tienen, y ante eso vamos a gastar nuestra bala, que es la que nos obliga, ¿no? A ganar este partido y olvidarnos de posibles combinaciones, porque yo creo que esa situación para nosotros es perjudicial. Ya te digo, tenemos la mente muy puesta en ese partido, convencidos de que vamos a dar un buen nivel, de que vamos a competir, y vamos a intentar ser nosotros, el ganarnos nosotros esa posición y esa entrada, ¿no? en competición de Copa. Bueno, guk azkenean helburua jarri gendun, ez? Permanentzia hori lortu genduenean, eta Kopako helburua zen, ez? Eta bueno, hor ja daukagu eskuekin kasi ikututan plaza hori, eta nik uste dut hengo aste buruan lortu egin behar dugula. Eta horretarako Barakaldo dator, eta Barakaldo hori partida irabazi beharko bai edo bai. Nik uste dut Barakaldo azkenean playoffen sartu dela, euren merituak aitik, ez? Eta nik uste dut playoffa lortu arren, eurek partidu hau aurrea ateratzea nahiako dutela. Eta nik uste dut Leioaren aurpegirik eta honen egon beharko dugula partidu hau ateratzeko. Ez. Nik uste dut azkenean gure esku daukagula, partidu hau irabazita
kopako helburua lortuko dugula bai edo bai, eta azkenean ezin gara egon beste talde batzuri begira. Guk partidu irabazten badugu, kopako datorren urtean kopa jolastuko dugu. Eta nik uste dut helburu hori dela, ez? Inori ez begiratzea, gure partidu aurrera ateratzea eta puntua. Bai, azkenean Durangoko partidua, nik uste dut bastante zailagoa izan zela, ez? Uste dut baino, ez? Azkenean badakigu talde bat, hirugarren mailan dagoela, baina berak proposatzen dagoen futbola beti da, ez? Oso baloiakin oso mugitasun asko, baloiakin atzetik jolasten hasten dira, eta nik uste dut Durangonko partidua utz eta hiru irabazteak meritua daukala, ez? Nik uste dut hor talde asko puntuak galdu dituela, eta guk nik uste dut partidu serio bat egin dula eta aurrera ataltzeko gai izan gintzela. Eta nik uste dut, animikoki taldeari ondo torriakon, zeia azkenen 50 punturekin jartzen zara, baina orain beste helburu bat daukagu, ez? Barakaldo, playoffean dagoen talde bat, talde on bat, baina gure esku dago gure helburua lortzea eta partidu hori aurrera atera behar da bai edo bai.